Bien, muy bien, sí se le escucha bien. Buenas tardes, adelante. Muy bien, buenas tardes. Bueno, agradecer por la invitación y esta tarde poder compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que en el país se está discutiendo, en diversas partes del país, desde el propio Estado y de lo ganado hasta ahora en cuanto a lecciones aprendidas en un contexto de pandemia que nos cambió el escenario. Entonces yo traigo acá parte de esas reflexiones para dialogar con ustedes. Quisiera compartir pantalla, profesor, Sí, sí, si se puede. sí, ahí está, ahí lo podemos visualizar. Ajá. Muy bien. Voy a ponerlo en modo presentación. Bien, en este caso yo vengo a hablar de la política educativa y cómo esta en realidad juega un rol importante y no está lejana. Mi hipótesis, y quiero que se sientan así todas, me parece, y todos, es que todos los días construimos políticas educativas, porque no hay otra, digamos, una definición muy cercana de la política educativa, es justamente aquella que transforma realidades. Muchas veces creemos que la política educativa está en el Ministerio de Educación, en la DRE, en la UGEL, y en realidad está en el aula. Ni siquiera está en este concepto grande, amplio, como vamos a ver ahora, de institución educativa, ¿no? Yo siempre digo a los colegas, que quienes hoy construyen las políticas educativas son los maestros y maestras. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vale es lo que se hace en el aula. Se pueden sacar muchas normas, pero si estas no tienen una concreción en el alma, en el aula, y, y, este lapsus del alma es que justamente el aula es el alma, es donde ocurre este cambio. Y estos 2 últimos años, esa aula ha sido virtual, ha sido un escenario donde hemos empezado a construir nuevos paradigmas, ¿no? Entonces yo lo que quería partir en mi primera reflexión es que no hay política educativa sin el aporte y reflexión de la escuela, la comunidad en toda su diversidad. ¿Ello qué incluye? Ello incluye a los estudiantes, por supuesto, incluyen los padres de familia. No sé aquí, digamos, los niveles y modalidades de quienes están participando en el taller. Me gustaría saberlo en un momento cuando hagan las preguntas. Pero una cosa muy importante es que en realidad la noción y el concepto de estudiante no es solamente el que levanta la mano y opina, sino es el que actúa. Y eso lo vemos desde la educación inicial. Yo vengo de ser profesora de inicial, en realidad he pasado por todos los niveles, y quiero partir de este primer supuesto, que no hay política educativa, no está arriba, no está solo en la Constitución, en la Ley General de Educación, en la Ley de Reforma Magisterial, no está solo ahí, está en el aula, porque esto también quiero ponerlo como ejemplo, muchos funcionarios, ¿no?, de las instancias y niveles de gobierno nacional que diseñan normas, en fin, creen que cuando aparece la norma, esta se cumple automáticamente. Y sabemos que eso no es cierto. Que hay el símil del ministro, la ministra, es el director de la escuela o la directora de la escuela. Entonces quiero partir de ello y del entendimiento de que no solamente es el docente, estudiante, director, son también los padres y madres de familia que todo el tiempo están aportando. Muchos de los colegas siempre dicen, en inicial participan más, en primaria un poco, y en secundaria ya los padres, digamos, se desentienden. Y es que detrás de eso hay una lógica de mirar toda la trayectoria de vida de los estudiantes, ¿no? Ahora yo voy a tratar de ir repasando eso también. Bien, entonces, creo que en el Perú las políticas educativas, en un contexto además descentralizado como el nuestro, aunque digamos descentralizado en la norma, este es un buen ejemplo. La política en el Perú, la política educativa debería ser descentralizada. Hace 20 años que se inició el proceso de descentralización. Desde entonces tenemos nosotros directores regionales de educación que son designados no por el ministro, sino son designados por el gobierno regional, el gobernador o la gobernadora de turno. Entonces son casi como los ministros en la región, ¿no?
Y esto es interesante porque creo que nos marca una nueva pauta que hasta hoy no podemos todavía cumplir, ¿no? Más allá de la designación. Creo que este concepto también de la política educativa regional tiene un valor importante, ¿no? Porque este es un evento, digamos, más allá de que la sede es en Chincha, digamos, se abre a muchos, entiendo, a muchas provincias, regiones, pero la idea es mirar este escenario por construir de esta política educativa a nivel de la nueva escuela, que es para lo cual me ha invitado el profesor Tazaico, en un escenario de pandemia y post-pandemia. Muchos dicen que no estamos en pandemia, que ya estamos post-pandemia, ¿no? Pero en realidad, claro, es como si otros señalan que vamos a empezar a vivir en esta suerte de acostumbrarnos a vivir en que van a venir nuevos virus y esto, el sistema educativo de lo que ha pasado tiene que aprender a convivir en ello. Por eso la vuelta a la presencialidad no es un tema que se va a discutir solo cuando ahora, vamos a tenerlo presente siempre, ¿no? Porque van a aparecer probablemente nuevos virus, ¿no? Ojalá que no, pero todo parece indicar que sí, y eso va a permitir que cómo un sistema educativo puede funcionar en ese contexto, es decir, siempre adaptándose. Creo que ahí hay un primer desafío. Eh, a ver, creo que quiero pasar a la siguiente. Tengo dificultades para pasar a la siguiente. Ahora sí. Miren, y quiero ir cerrando esta parte de las políticas educativas, que parte es de la reflexión, para que ustedes se sientan parte de las que construyen ustedes en las políticas educativas. O sea, ojo, no son los funcionarios de arriba. Tiene dos características peculiares y en alguna medida muchos dicen que contradictoria, ¿no? Nosotros antes de la pandemia éramos de los países que tenían una alta cobertura, sobre todo en la básica y en la primaria, ¿no? En inicial y en secundaria esos datos no eran tan alentadores antes de la pandemia, ¿no? En secundaria ya teníamos nosotros acá en el país muchas alertas sobre estudiantes que estaban siendo expulsados del sistema educativo. Yo no hablo de deserción porque los chicos no desertan, no son militares que se van, ¿no? Que es un concepto muy militar, sino que el sistema no es capaz de hacer atractivo la escuela para que las familias, los chicos, las chicas se queden, los niños, las niñas. Entonces, antes de la pandemia, esta cobertura en primaria estaba casi resuelta, pero en inicial estábamos en camino a universalizarla y en la secundaria estábamos sufriendo una suerte de baja, ¿no? Los chicos no estaban enganchándose con la escuela, no les era atractivo. Y por otro lado, a pesar de en la primaria, a pesar de esta cobertura, teníamos bajos logros de aprendizaje, ¿no? De hecho, en el 2018 lo que ha salido en la secundaria es que hemos subido un poco más respecto a nuestros pares en América Latina, pero nosotros sabemos que, y lo digo como maestras, directores, que todavía hay muchos desafíos porque el concepto de aprendizaje está muy vinculado a la evaluación. Y en realidad es como ponerle un corsé, ponerle una jaula al concepto de aprendizaje. Todo lo que se aprende, les hago la pregunta, ¿se evalúa? No todo. Los chicos aprenden muchas de esas cosas que aprenden, no las tenemos en nuestros registros, ¿no? Entonces, este concepto de aprendizaje creo que nos abre la posibilidad también de ir más allá de solo estas evaluaciones formales, que son importantes muchas veces porque nos indican por dónde estamos yendo, pero ojo, tienen que ayudarnos a tomar decisiones de mejora siempre, si no, no sirve. Si es para que el ministerio muestre, los gobiernos regionales muestren que los chicos están mejor en matemática o en ciencias y en realidad no les toca a ellos un cambio, una transformación, no va a ayudar de nada, ¿no? Eh, entonces, yo lo que quería ahora traerles era algunas preguntas, después de haberle explicado un poquito marco de las políticas públicas y del cual creo que todos somos partes. ¿Por qué es importante hablar de una nueva escuela? ¿No basta con la que tenemos? ¿No es acaso la mejor la que tenemos? ¿No es acaso que a pesar de sus carencias funciona? ¿Cómo es hoy la escuela? ¿Para qué una vuelta a la presencialidad? Muchos docentes se han preguntado
Yo estoy tranquilo he armado mi escenario, he visto yo la creación, convertido sus casas realmente en escenarios de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje maravillosos, ¿no? Entonces, ¿para qué retornar a la nueva escuela? O si la escuela tal vez tiene que ser este mixto, en lo híbrido, ¿no? Entre lo presencial y la distancia, ¿cómo queremos que sea? ¿Qué hacemos para cambiar lo que tenemos hoy? Y está definido, antes del 28 de marzo, todos volvemos a la presencialidad, ¿no? Todos. Y para los adultos es obligatorio, por supuesto, el tema de la vacuna, salvo para nuestros niños y niñas, donde eso es opcional. Dicho eso, sí, estas preguntas yo se las planteo para el diálogo, porque creo que cada maestro en su aula deberíamos nosotros tener espacios de discusión en la escuela de saber para qué. Vamos a seguir haciendo lo mismo antes. La pandemia nos dice que esta es una nueva escuela la que tenemos que construir. ¿Qué hacemos? ¿No? Y, ay, perdón, creo que presioné algo que no era. Quiero compartir con ustedes algunos datos de cómo es hoy la escuela, ¿no? O sea, que digo cómo es hoy de lo que trae la pandemia y de lo que también nos dejó antes la pandemia, ¿no? Fernando Torres está levantando la mano, me parece. Profesor Jesús, creo que termino y luego vienen las preguntas o hay interrupciones. A ver, no sé si podría, profesor Fernando, finalizando la maestra Patricia Correa, las preguntas, por favor, sí. Cuestión de orden nada Le más, pido pues, las preguntas, ¿sí? para poder tener, prometo Sí, correr rápido, porque a mí lo que me interesa es el diálogo con ustedes. Yo ahora estoy soltando preguntas, trayendo para reflexionar, ¿no? ¿Cómo es hoy, no? bien. Bueno, más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes en el Perú han dejado de asistir a la escuela de manera presencial. Ojo, no es que no hayan tenido escuela virtual, la han tenido, ¿no? La han tenido de distintas maneras. Han tenido la posibilidad de quienes han estado conectados a Internet, han tenido acceso a Internet, conectados a través de Aprendo en Casa. O sea, ha habido una diversidad. Algunos han aprendido más y otros han aprendido menos y otros han tenido dificultades y han estado aislados. O sea, en el Perú ese es nuestro drama. No todos han tenido las mismas oportunidades, ¿no? Y esto en 2 años pasa factura a todos, no solo a los niños, a los maestros y maestras también. Como vuelvo a señalar, los maestros y maestras son las que construyen también escuelas, ¿no? Otro dato es que 3 de cada 10 niños y niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, es decir, entrando a la primaria y la secundaria, presentaron algún problema de salud mental en el contexto de pandemia por la COVID. Fíjense, 3 de cada 10 niños y niñas presentaron problemas de salud mental. Ojo, son problemas de salud mental que han sido reportados. Hay muchos que no son reportados, aparentemente, pero que han sido reportados. La pregunta es si esto le dice algo a la escuela. Vamos a retornar para recibirlos, nos tenemos que preparar. ¿Cómo el tema de salud mental lo vamos a afrontar? Nosotros sabemos que nuestros niños y niñas no aprenden si están mal, si no tienen acceso. Bueno, sabemos también que el tema alimentación nutricional juega un rol importante, el contexto familiar juega un rol importante, el problema de salud mental, la cantidad de niños que han quedado huérfanos y que hoy están a cargo de algún pariente, ¿no? O de un solo padre, de un cuidador. Eso ya es parte de esta nueva realidad con la que vamos a entrar a una presencialidad en el presente año y que la COVID nos ha traído y nos tiene tiene como consecuencia, ¿no? Otro dato, quiero traer datos un poquito que merecen la caracterización, ¿no? Sobre la valorización de la profesión docente en pandemia, ¿no? La percepción, ¿no? Y yo quiero traer esto porque tiene que ver con cómo ustedes, que son constructores de las políticas públicas también, más allá que escriban o no normas que aparezcan en el peruano, en el día a día lo hacen, dan normas en el aula, en la escuela, construyen, ¿no? Todo lo que nosotros llamamos las herramientas también de gestión docente, ¿no? Proyecto educativo institucional, plan anual, los proyectos de aprendizaje.
Bueno, miren, fíjense, esta es valorización de la profesión docente. Que juega, yo creo, es bien interesante porque plantea además, las familias también tienen un reconocimiento distinto. ¿Cuál es la percepción de los docentes, la valoración social? Desempeñan un rol importante en el desarrollo del país, 65%. O sea, ojo, no es que solo en el aula para mi hijo, no, aportan, porque un docente logra involucrarse, logra desarrollar competencias para un estudiante hoy y para mañana. No, no es para hoy, o sea, lo que ocurre en el aula hoy ayuda en perspectiva hacia el futuro, hacia su tránsito de la inicial a la primaria, a la primaria a la secundaria. Niños y niñas felices en la inicial van a pasar con mayor aplomo a una primaria. Niños en la primaria que tienen buenas experiencias de trabajo, ¿no? De aprendizajes, van a tener una buena secundaria. Entonces, esto no es, tiene que ver solo con los niños, tiene que ver con el desarrollo del país. Y eso me parece a mí central. Por eso señalo que ustedes construyen políticas públicas. Fíjense la valorización. Esta es la ENDO 2020, es la encuesta docente que se hizo muestral para en pandemia, ojo, en pandemia, ¿no? La anterior fue la del 2018, que fue pre-pandemia. Bueno, cuando dicen están desactualizados o poco preparados, hay un 10% que dice que lo está. Eso tiene una explicación también, ojo, ¿ah? Porque el manejo de herramientas TIC en la escuela no nos preparamos, o sea, no nos preparamos para eso vino de porrazo, nos vino y nos cambió la faz, todos teníamos que empezar a usar la máquina y a relacionarnos con la camarita y preparar nuestras cosas cuando estamos acostumbrados a una relación personal, que esa es la esencia nuestra también como maestros y maestras, ¿no? Son un buen ejemplo para la comunidad del 9.1%. Eso también tiene digamos, en términos reales, un docente en aula, en escuela, se relaciona con la comunidad. Es muy difícil que un docente que esté virtualmente haga eso, porque cuando uno llega, saluda, se involucra, hace gestiones, es lo que percibe la comunidad, ¿no? Y cualquiera puede enseñar, solo un 7.4% dice que cualquiera puede enseñar, lo cual demuestra ese reconocimiento de que un maestro tiene que estar preparado, que tiene que tener esta noción, este concepto, esta impronta de profesión, profesional, ¿no? Y creo que lo que nos ha dejado la pandemia es que los padres han reconocido que eso es así. O sea, si hay algo bueno que nos deja este escenario, es que las familias reconocen que la educación no es un tema fácil, es un tema de profesionales. Y otros, por supuesto, 7.4%, ¿no? Yo les sugiero además a todos ustedes que revisen la encuesta docente 2020, tiene muy buena información que creo que puede ayudarnos también a manejarlo en el aula de cómo... La encuesta docente además es una encuesta muestral, no es aplicada a todos los docentes del país, no es censal, es una muestra, pero es una muestra relevante en todo el país, en todas las regiones, en todos los niveles, que recoge estas percepciones, ¿no? Bien. Y el nivel de satisfacción sobre aspectos de la carrera docente, ¿no? Esto lo responden los propios docentes, ¿no? Su empleo en esta institución educativa está satisfecho, muy satisfecho. Fíjense, el 92% está satisfecho. Poco satisfecho, nada satisfecho, hay un 7%. Las condiciones para realizar su labor como docente, hay un 80% que dice que tiene condiciones. Yo creo que está subvalorado. Me parece que hay muchas condiciones que todavía no se dan, que deberíamos trabajar en eso para que la labor docente fluya mejor, ¿no? Y hay un 20% que es considerable, que señala, bueno, 19.5, que no tiene condiciones para realizar su labor docente, ¿no? Y fíjense esto, las condiciones de jubilación futura. Este es un dato relevante porque la escuela tiene que mirar esto, la política pública, la política educativa tiene que mirar esto, ¿no? Necesitamos generar condiciones, pero que nuestros docentes se concentren bien hoy y que estén seguros que su futuro va a estar resuelto. Pero aquí se invierte la figura. El 25% está satisfecho
y el 75% poco satisfecho. Es decir, hay una incertidumbre en el magisterio y necesitamos abordar una política educativa de aquí, local, regional y nacional sobre este tema, ¿no? Eh, y vuelvo a traer el tema de la salud física y mental. Yo creo que no hay aprendizaje sin bienestar. El tema de política de bienestar en el país está muy incipiente y creo que la política de bienestar parte inclusive de ese concepto de bienestar que tenemos en la escuela, en el aula, sobre cómo manejamos nuestros conceptos de disciplina, cómo manejamos en la escuela y en el aula nuestros conceptos de, del castigo, de la evaluación, ¿no? Yo recuerdo haber conversado con muchas colegas directoras de escuela que han tenido problemas de salud mental surgidos por la gestión de el presupuesto del mantenimiento preventivo. O sea, el estrés que los lleva a afrontar eso es muy duro, ¿no? Para los directores y directoras. Porque allí, si tú no llenas la ficha de tal manera, si un recibo y todo, eso tiene un proceso administrativo, además. Imagínense ustedes eso en los estudiantes, cómo manejamos la evaluación, ¿no? Yo personalmente me declaro siempre, creo que el espacio del aula debe ser un espacio de grato, debe ser un espacio donde la evaluación ni siquiera se visualice, sea una evaluación que permita mejora y no tiene que ser expuesta necesariamente a los estudiantes, sino solo a los padres para reforzar, ¿no? Y con los estudiantes, por supuesto, tener más bien una lógica de autoevaluación o evaluaciones en conjunto. Pero nuestros sistemas de evaluación son muy rígidos aún y creo que podríamos avanzar hacia sistemas de flexibilidad en ello, ¿no? Yo ahí lo dejo esta parte para volver al panorama de la salud física y mental, que es un tema hoy de política nacional y mucho más en el aula. O sea, si no abordamos esto en la escuela, no vamos a tener un proyecto educativo real. Y tenemos, miren, fíjense, las más frecuentes en nuestros maestros. El 60% sufre de estrés. Problemas de garganta, voz, inflamación, afonía, 32% es alto. 27% ansiedad, no es poca cosa, es casi un 30% del magisterio con cuadros de ansiedad. ¿Cómo podemos enseñar de esa manera? ¿Cómo podemos afrontar, cómo podemos tener una política, sobre todo de bienestar para nuestros estudiantes, ¿no? Una cosa que llama la atención es el tema del sobrepeso y obesidad y tiene que ver con el nivel de alimentación, digamos, este nivel nutricional y de alimentación, que creo que también debe haber una política para el magisterio, ¿no? Es una jalada de atención. Ojo que es una comorbilidad para muchos casos como el COVID, ¿no? Enfermedades respiratorias. Y luego viene este dato también de la ENDO es los docentes que viven con personas en grupo de riesgo ante COVID-19, 50%, 49.1, ¿no? O sea, no solo nosotros hemos enseñado a través de la pantalla, sino que nos hemos hecho cargo muchas veces de la casa y también del cuidado con personas con comorbilidad, ¿no? Docentes con algún miembro de su hogar diagnosticado con COVID, 25%. Este es en el 2020. Se imaginarán ahora con el Omicron, esto crece y todavía no sabemos el tema de correlato, ¿no? Y los docentes que tuvieron COVID-19, un 15% hasta el momento de la encuesta. Esto lo he sacado de la encuesta docente del 2018, ¿ya? Porque aquí, digamos, recuerden que la evaluación se suspendió en el 2020, bueno, hubo todo un tema de discusión, más que se suspendió, hubo un replanteamiento de cómo evaluamos en pandemia, ¿no? Pero eso da cuenta, en el 2018 la he querido tomar porque es cuánto dedicamos del tiempo laboral, semanal, a dónde se va, o sea, porque esto es gestión escolar, ¿no? El 66% se va al aula, que está dividido entre 28 a 30 horas pedagógicas. Hay un 7% que tiene que ver con labores administrativas. Hay un 12% que se dedica a la evaluación de aprendizajes. Un 6% a un trabajo colegiado, de equipos, y un 7% a la asesoría de alumnos, ¿no? Esa es un poco la distribución, ¿no? Y lo que se ve acá es que un tercio del trabajo no es formalmente compensado, ¿no?
Es decir, hay horas que estamos dando y no están siendo compensadas. Esto tiene que cambiar efectivamente, ¿no? Si hay una dedicación, estoy hablando de maestros y maestras que le están dando mucho tiempo, digamos, porque hay que hacerlo, porque no miden tiempos, también tiene que ser reconocido y es parte de la discusión que tenemos que tener en las políticas públicas. Por eso es importante la opinión de los maestros y maestras en la construcción de ello, ¿no? Se me va terminando el tiempo. Yo lo que quiero poner aquí es un poco cerrar esta primera parte del cómo es hoy, ¿no? Tenemos una escuela graduada, es decir, una escuela que por grados, primer, segundo, y los vemos a todos, ¿no? Eh, en este esquema, un niño que puede estar en una competencia, podría estar en quinto grado y en realidad está en tercer grado, y en otra competencia está en tercer grado, este, los tratamos igual. Entonces, los vemos por grados y no los vemos por el desarrollo de sus propias competencias. Y aquí yo quiero llamar la atención sobre también nuestra propia formación docente, cómo hemos sido formados y cómo las normas hoy hacen que todo sea muy, muy compartimento estanco. Cuando estamos al frente de personas que tienen distintos comportamientos, ustedes mejor que nadie saben cómo sus niños y niñas tienen distintos niveles de aprendizaje. En algunas áreas desarrollan mucho más que en otras y podrían estar en alguna área en quinto grado estando en tercer grado, ¿no? Eso yo creo que es un tema de gestión de la escuela y creo que la escuela puede decidirlo en el nombre de la autonomía. Yo lo creo porque vengo de algunas experiencias de escuelas que están innovando también, ¿no? Entonces, a pesar que están todos en niveles, hay intereses distintos, hay intereses, ritmos de aprendizaje, los evaluamos igual. Y los evaluamos sobre la base de algunos estándares, ¿no? Entonces, yo soy crítica frente a esa política nacional, pero también soy crítica frente a las propias actitudes nuestras en el aula y en la escuela, donde sí podemos empezar a cambiar esa mirada de una escuela que debe ser desgraduada en un sentido, más allá que primero, segundo, tercer grado, sino que podemos empezar a mirar a nuestros niños que puedan ir rotando y generando un crecimiento, un desarrollo en distintos niveles, ¿no? He visto experiencias de escuelas donde niños son promovidos en algunas áreas, van a otra aula y en otras aulas se quedan dependiendo del área, en el grado que corresponde, ¿no? Entonces, romper esos muros es un desafío para la escuela, es un desafío para la institución educativa, pero creo que en nombre de la autonomía se puede empezar a cambiar. ¿Cómo queremos que sea? ¿Qué es lo que está planteando el proyecto educativo nacional? ¿Qué es lo más cercano a lo que refleja lo que queremos como país en el aula, ¿no? Uno es que según lo que señala el proyecto educativo nacional al 2036, ¿no? Que se aprobó, dicho sea de paso, en pandemia, pero se elaboró antes de la pandemia, ¿no? Yo invitaría a ustedes a reflexionar qué le pondrían de adicional que la pandemia nos ha dejado para que esta visión sea más completa. Uno es que todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos, prosperamos a lo largo de nuestras vidas. Y subrayo a lo largo de nuestras vidas porque no debemos ver a los niños solamente inicial, te paso la posta a la primaria y te paso la posta a la secundaria. No, sino que necesitamos que nuestros niños sean vistos por todos como personas que van a transitar más allá del grado y que tienen competencias, habilidades, capacidades distintos unos de otros y que esos aprendizajes se dan a lo largo de la vida, ¿no? Ejerciendo responsablemente la libertad para construir proyectos personales y colectivos. Hoy mucho hablamos de los proyectos de vida de los estudiantes, ¿no? Pero este sentido de lo colectivo y de lo individual es central en esta ruta del entendimiento de la escuela, ¿no? Y se habla de esta convivencia y diálogo intergeneracional e intercultural. Y quiero subrayar lo intergeneracional porque los niños no es que no puedan dialogar con los adultos o los adolescentes con los adultos, ¿no? Necesitamos construir relaciones de personas reconociendo que los niños necesitan debatir, cuestionar. A mí me encanta cuando un adolescente o joven me cuestiona, me pregunta, me dice, eso no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque se están haciendo ciudadanos.
porque están teniendo pensamiento crítico, están teniendo pensamiento que ya les genera a ellos un tipo de construcción también que les da su identidad. Y aportamos en esa lógica de esa relación a la democracia equitativa, igualitaria, inclusiva, que respeta y valora esa diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Fíjense, el PEN ya lo señalaba, lo que ha ocurrido, lo que acaba de ocurrir, y nosotros tenemos en Chincha, en Ica, en toda la región costera, tenemos nosotros una riqueza maravillosa que ahora se ha visto lamentablemente manchada, hemos entrado en una etapa además de un crimen ambiental, ¿no? Este es un tema que deberíamos abordarlo también en la escuela. Entonces, todo lo que hoy estamos planteando como proyecto educativo, como visión, yo creo que aquí podríamos también incluir muchas de las cosas que se vienen a futuro sobre lo que significaría una educación a distancia, ¿no? O virtual. Bien, entonces, ¿qué hacemos para cambiarla? Voy terminando para empezar el diálogo. ¿Qué hacemos para cambiarla? Creo que necesitamos empezar a construir nosotros, no solo de políticas educativas, sino una nueva escuela, donde cada persona, cada estudiante desde inicial, yo soy profesora de educación inicial, mi formación viene de la educación inicial, puedan construir proyectos de vida integrando aprendizajes dentro y fuera de la escuela. Ojo, no solo en la escuela, es dentro y fuera de la escuela, donde la escuela y la comunidad se hacen uno. Creo que una escuela abierta a su entorno es una escuela además que se integra. Creo que esa es la ruta de una nueva escuela, ¿no? No es esa escuela en cuatro paredes. Ustedes también probablemente estén en escuelas rurales, la mayoría de ustedes, muchos de ustedes. Yo vengo de experiencias de escuelas rurales en la Amazonía, en el Ande y en la costa, por supuesto. Y allí no hay paredes, pues como acá, ¿no? Como la escuelita, digamos, donde va mi hijo, donde tiene sus cuatro paredes, entra y sale, ¿no? Allá no hay paredes. En la zona rural no hay paredes, no hay un cerco. Entonces uno sale del aula y ve todo el paisaje maravilloso. Hay que construir esos paisajes. El tema de inseguridad es lo que hoy nos está matando y tenemos que empezar a que la escuela empiece a dialogar también con el tema de los gobiernos locales, con las comunidades, con el entorno, ¿no? La escuela como un espacio de protección. O sea, si la escuela no es un espacio de protección, ¿dónde es? La cantidad de niños y niñas que han sido violentados sexualmente también, y el embarazo adolescente en pandemia se ha incrementado. Son embarazos que se han dado en los entornos familiares. Pero antes también teníamos nosotros esa violencia en muchas de las escuelas. Necesitamos ser un espacio protector, de cuidado, de soporte. Hay que crear ecosistemas de bienestar entre docentes, con los estudiantes, entre padres de familia. Y creo que hay que cambiar este paradigma de saber que cuando un niño se va, no deserta. El sistema los está expulsando. Una escuela tiene que ser atractiva, ¿no? Y tenemos que avanzar hacia una escuela, una educación en la escuela que genere pensamiento crítico, que cuestione, que diga por qué. En inicial los niños preguntan siempre, en la primaria preguntan menos y en la secundaria a veces con la experiencia de la primaria también preguntan menos. Necesitamos que pregunten todo. No le tengamos miedo a las preguntas. Y creo que el aprendizaje se tiene que dar con bienestar. Un niño que es violentado, que es gritado, no va a aprender, no va a aprender. Y eso las maestras y maestros lo sabemos. Entonces, esta lógica de bienestar tenemos que irla generando y tiene que estar entramada en el territorio, en zona rural, en zona, nosotros que hemos recorrido, y digo que ustedes han tenido experiencias probablemente en espacios rurales, en urbanos, sabemos que hay diferencias en las costumbres, en las características de los padres de familia, de la propia comunidad, pero tenemos que hacer que la escuela se nutra y también pueda darle a la comunidad. Por eso digo entramado en el territorio, ¿no? Por lo tanto, necesitamos hacer atractiva la escuela y todos los espacios educativos.
La autonomía de la escuela se tiene que dar en este modelo descentralizado que está por conquistar, por construir. Tenemos ahí todavía que dar muchas batallas. Yo hablo siempre de estas autonomías. La autonomía pedagógica, que es la que hacemos en el aula. Ojo, el currículum está acá, pero yo como maestra tengo el poder de decir cómo organizar, qué dar. Yo organizo y lo hago en la escuela con mis colegas, diseño los proyectos de aprendizaje. Pero también la escuela tiene una autonomía organizativa de cómo se organiza mejor. ¿Eso es posible? Sí. Por eso es que los proyectos educativos institucionales no pueden ser calcos y copias. Tienen que ser esa creación maravillosa que podemos nosotros darle, ese sello que tenemos que dar a nuestra escuela. Y la autonomía en la gestión. Cómo la gestiono, cómo me organizo, también es parte. Y hay una ruta de la construcción, autonomía financiera, que es hacia la que tenemos que ir. Escuelas que manejen sus presupuestos siempre mejor. Hay cosas, yo he visto cómo se compran muchas cosas en la SUGEL, en el Ministerio de Educación, que no se usan en la escuela. Entonces creo que tenemos que avanzar también hacia una gestión y propuesta de autonomía financiera. Hoy ya existen herramientas de costeo de cuánto costaría una institución educativa que puede ser aplicada por un director y una directora, ¿no? Preguntas, con esto voy cerrando para avanzar. Todo proceso de autonomía genera temor al inicio, pero hace sostenible los cambios. No le tengamos miedo a la autonomía, ejerzámosla, ¿no? Lo peor que nos puedan decir es que no puedes hacerlo y que nos demuestren por qué no, pero no al revés, no pedir permiso para hacer, porque necesitamos avanzar en esa ruta de autonomías. ¿Hasta dónde debe llegar la autonomía de las instituciones educativas para garantizar el derecho a la educación? Yo creo que de verdad hay mucho por construir todavía en el Perú. Yo quiero cerrar esto con un debate que se está dando en este momento en el Congreso sobre una política que además no debería darse. Ustedes se imaginan me refiero a la ley que está promoviendo que los padres de familia participen en los contenidos de los textos escolares, ¿no? Ese es un tema crítico, pero a ver, si fuera ese el sentido, sería inviable. ¿Se imaginan a todos los padres de familia, que son diversos, señalando qué contenido debería ir? Nunca terminaríamos de tener textos escolares para nuestros niños y niñas. Sin embargo, no se está defendiendo el derecho de los maestros a participar de eso. Lo que hay que defender es el derecho de los maestros, que son, lo que decía al inicio, profesionales. La elaboración de textos no es un tema, digamos, que yo pueda hacer en casa. No, es algo que tiene, ojo, la familia tiene un rol, sí. La familia enseña valores, sí. La familia puede mostrarle los textos que quiera a sus hijos, sí. Pero el Estado tiene el rol en este sentido de unidad, como un Estado como el que nos definimos en la Constitución Política del Perú, de dar, de garantizar derechos, democracia, todo eso se define en la responsabilidad del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo, ¿no? Y allí creo que estaríamos renunciando al derecho que tiene justamente nuestros niños de acceder a una información amplia. Yo les digo, probablemente aquí vemos de varias religiones, ¿no? Y fíjense lo importante que es el respeto a esa diversidad de religiones, que es tan importante. Por eso el Estado tiene que ser laico. ¿Por qué? Para que cada familia tenga el derecho, su hijo, de poder defender su religión, su fe, pero la escuela es ese espacio donde todos nos encontramos, ese espacio bonito donde todas y todos nos encontramos más allá de las religiones que tengamos. Por eso el texto debería representar no lo que cada religión cree, sino lo que en realidad es el derecho de acceder a información que todos en realidad en el mundo, todos los niños en el mundo deberían tener para ser mejores personas, mejores ciudadanos. Y por supuesto, los padres y madres de familia en sus casas enseñarle todo lo que quieran. Yo lo dejo ahí, lo planteo como pregunta en este nivel de autonomía. Muchas gracias, profesor Tazaico, y quedo abierta a las preguntas. Bien, bien, entonces, a ver, hay algunas preguntas ahí que quisieran formular algunos participantes, por favor. Está levantando la mano el profesor Fernando Torres y después la profesora Melchorita, me parece. A ver, ¿alguien?
Juliana Salvador, ¿no? A ver, bien. Entonces, a ver, ¿alguien? Me parece que espero las preguntas. Estaría Fernando primero. ¿Sí? ¿Escucho? Profesora, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien. Buenas tardes. En cuanto al desempeño de las clases virtuales del año pasado, en conjunto con padres, alumnos y docentes, ¿qué calificación le daría usted? ¿A, B o C? Gracias. Perdón, ¿puedes repetir? No te escuché bien. Ya, en cuanto al desempeño que hubo el año pasado, en cuanto a las clases virtuales, en conjunto, ¿no? Con los padres, docentes y alumnos, ¿qué calificación le daría usted? ¿Una A, una B o una C? Gracias. Ya, primero que voy a escuchar, ¿les parece las preguntas? Voy anotando y luego respondo. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que levantaron la mano. Si no, puedo responder ahorita también a Fernando. Fernando, gracias por tu pregunta. Yo señalaba en el transcurso de la exposición que más que una evaluación de A y B y C, yo te quiero compartir mi evaluación cualitativa del proceso. Yo creo que siempre es mejor, siempre, salvo casos esenciales, sobre todo porque la naturaleza de la educación es la interrelación. Creo que para todos fue difícil la educación a distancia y los maestros hicieron el mejor esfuerzo. Creo que debimos haber vuelto a la presencialidad mucho antes, pero en fin. Y creo que los niños, al no tener acceso todos a las mismas condiciones de una educación a distancia, no han tenido el desempeño, digamos, que se esperaba, que ya era difícil. Entonces, desde los niños, evaluar eso yo creo que sí ha sido duro, ¿no? No, o sea, más que evaluar resultados, yo estoy evaluando el proceso, que creo que no ha sido un buen escenario para los estudiantes. Segundo, para los maestros. Creo que tampoco lo ha sido, pero lo que he visto, yo reconozco mucho toda la propuesta de los maestros por desarrollar e innovar. Y lo he visto en la mayoría. Deben haber seguramente excepciones, pero lo he visto en la mayoría de docentes que se han esmerado en generar nuevos recursos, en introducir nuevos o desarrollar nuevas competencias, ¿no? Entre ellas las TIC, ¿no? Y eso yo lo valoro, lo pongo como algo positivo. Eh, Desde el lado de los padres de familia, creo que ha habido un involucramiento mayor, sin duda, nada pensado, ¿no? No sé, esto no se tenía previsible. En muchos casos, muchos niños han quedado solos, pero donde los padres han participado, se ha reflejado allí un elemento también de la necesidad de reconocer que este es un trabajo de profesionales. Entonces, creo que yo no pondría A, B o C, no me gusta encasillar, soy más evaluación quali, pero me parece que las clases virtuales para los niños han tenido un impacto muy negativo, ya decía yo, ¿no? Más allá del esfuerzo de los maestros. Negativo en términos generales porque los han tenido distintas oportunidades de acceder, y el impacto también de lo socioemocional, de la salud mental, ha sido fuerte, ¿no? Entonces eso no lo hemos podido trabajar en muchos casos. He visto experiencias de muchas profesoras, pero lo veo desde el lado positivo de los maestros, en el que los maestros se han esforzado mucho y han hecho, pero no solo bastaba los de maestros, ¿no? Lo de Aprendo en Casa en su momento ayudó, pero no, digamos, no es lo que genera un proceso en 2 años, ¿no? Y creo que desde los padres de familia hay un reconocimiento de un trabajo de los maestros también, que juega a favor, en el sentido de que esperemos que en esta nueva etapa de presencialidad
haya un mayor compromiso de padres y madres de familia con los estudiantes. Entonces lo dejo ahí porque es variado, no es A, B o C, pero gracias por retarme, Fernando. ¿Hay otra pregunta, por favor? He visto que han levantado la mano. Aquí en el chat hay una pregunta de la colega Rosalinda Lejos, donde dice, ¿qué opinión, dice, se merece el programa de Aprende en Casa en los diferentes niveles de la educación básica regular? Es lo que pregunta la colega Rosa. Yo creo que Aprendo en Casa, como se diseñó, debió haber funcionado solo hasta el primer trimestre o semestre del año 0. Después creo que se debió trabajar otros. Yo creo que se ha esforzado en contenidos, pero creo que se descontinuó. Y he valorado mucho más bien los Aprendo en Casa regionales. He visto muchos de los programas regionales y creo que en realidad los Aprendo en Casa tendrían que ser contextualizados, ¿no? O sea, regionales. Es más, locales con los propios maestros. Me dio mucho gusto a mí ver colegas de Aprende en Casa. Yo veía más los programas regionales de los colegas, de mis colegas, ¿no? De primaria, de secundaria, organizando en ICA. Hemos tenido Aprende en Casa regional, ¿no? O sea, y creo que eso es esa es la ruta que deberíamos tener. Creo, ojo, que no es que tenga que traerse abajo. Creo que el Aprende en Casa debe mantenerse. ¿Saben por qué? Porque no sustituir para nada lo que se hace en aula, pero sí ayuda que si un niño por A o B no tiene acceso a la escuela, en fin, ¿no? Hay momentos, ¿no? Eso termina siendo en algún momento, estamos hablando de 1 hora, se hablaba de 45 minutos en algunos casos, ¿no? De un soporte o refuerzo. Tiene que dialogar con el aula y tiene que ser construido los Aprende en Casa regionales con los maestros. Creo que ahí hay un potencial y una ruta para trabajar de manera pertinente la apuesta, ¿no? Creo que funcionó, como digo, en el primer trimestre, los primeros 6 meses, y después eso se estancó. Y creo que la participación de los maestros y maestras es fundamental en ello. Bien, no hay más preguntas. A ver, por parte de la sala, ¿alguien que desea preguntar? Eso. Fernando ha vuelto a levantar la mano. Miss, buenas tardes. Bueno, yo asumo que me escuchan, ¿no? No, sí. No, más que nada es un comentario, ¿no? Porque, bueno, yo soy docente, pero, bueno, recién he egresado el año pasado, ¿no? Pero haciendo como una mini encuesta entre docentes, padres de familia, alumnos, niños, bueno, varios me asumen que este año no quieren presencialidad, o sea, no quieren, bueno, más que nada por el temor de contagiarse, ¿no? Claro que las aulas no tienen por qué ser un punto de contagio, ¿no? Eso debe quedar bien claro, pero ¿usted cómo lo ve el panorama a menos de 40 días para que inicien las clases? ¿Lo ve un escenario positivo? Claro que todo eso lo dispone el Ministerio de Educación, pero ¿usted cómo lo ve? Como, no sumo que usted sea una vidente, ¿no? Pero ¿cómo lo ves las Oh, clases? Porque está varios bien. padres de familia me dicen, no, porque se pueden contagiar. ¿Usted cuál es su opinión al respecto? Gracias por la pregunta, Fernando. Mira, nosotros somos el único país, bueno, el Haití, hay otro país en la región que no retornó a clases. O sea, ya la desventaja que tenemos a la presencialidad, ¿no? Ahí tenemos ya una gran brecha respecto a otros países. Y eso lo pongo en términos fríos porque esto ha sido una pandemia, es decir, lo mismo que hemos vivido nosotros, está viendo Colombia, Ecuador, todo, Argentina, todos, y ellos han regresado a clases. Los primeros países que empezaron, que volvieron, o sea, solo hubo el primer mes y retornaron a clases, asumieron que cuando había un brote, los chicos que estaban alrededor se iban a sus casas y luego regresaban. Estamos hablando sin vacuna todavía.
¿Qué veo yo? Yo veo que vamos a convivir con esto por años. Y creo que probablemente, como lo dije al inicio, vamos a tener en un futuro otros brotes de otras pandemias. Y la educación tendría que pararse, tendríamos que aprender a convivir con esto, generar una escuela distinta que pueda permitirnos esto. El impacto que hay de un niño que no va a clases en la economía, ya no hablo de la salud mental, que ya lo dije, la salud mental es brutal. La salud mental es la más afectada, es aparentemente lo que no se ve físicamente, porque no es el COVID, pero la salud mental es la que va a traer cola en un futuro y vamos a tener que afrontarnos nosotros. Nos van a empezar a decir que necesitamos psicólogos en las escuelas, más de uno, por cierto, porque nuestros niños van a afrontar situaciones que no corresponden, no corresponderían. Entonces, el riesgo que hay al contagio ya ahora es mucho menor, no solo por la vacuna, es porque en realidad también estaba demostrado, yo estuve muy detrás de que la política de vacuna para los maestros y maestras debían haber sido inmediatamente y a la par que que los médicos, pero como eran escasas, por lo menos después. En realidad se pusieron, igual nos pusieron a todos después, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ese es así como las escuelas no pueden, los hospitales no pueden cerrar, las escuelas no pueden parar. Y de manera excepcional, para niños con comorbilidad, por supuesto, para maestras y maestros con comorbilidad, que los hay, una excepcionalidad, otro régimen. Pero eso sería la excepcionalidad. Y hablo de la escuela pública, hablo de nuestras escuelas, porque hay escuelas privadas también que también se han planteado retorno o no retorno en su momento, pero creo que lo que se viene es un retorno irremediable, no hay forma. Y si hubiera alguna situación de emergencia, pues tendríamos que volver, si se quiere, ojalá que no, espero que no, por lo que ya tenemos como evidencia, de volver a un encierro de 15 días y volver a la escuela. Pero ya no podemos tener espacios cerrados o por lo menos híbridos, ¿no? Es decir, mixtos. Imaginarnos, el temor va a existir, sí, y hay que hablar con los padres y madres de familia. Yo soy madre de familia, mi hijo va a la escuela pública, yo he puesto que sé que él se puede enfermar, y para eso creo que la vacuna, he visto la evidencia, ¿no? Necesitamos leer mucho. La evidencia dice que los niños más pequeños son menos afectados si no tienen comorbilidad. Entonces yo cuidaría a los niños que tienen comorbilidad y por lo tanto las familias veríamos la estrategia con ellos para que tengan en casa la educación a distancia, nos organizamos, 2 docentes se dedican a las clases a distancia para los que no pueden venir y todos los demás en el aula, porque esa interacción personal, física, es la que nos hace seres humanos. Y esa es la que creo yo nos permite a nosotros esto hoy que tanto está faltando, ¿no? Yo creo que lo que se viene es una presencialidad irremediable e iremos superando estos miedos. Por lo menos, les digo porque yo he visitado el año pasado, en el último semestre, muchas escuelas rurales. Las escuelas rurales no habían parado, o sea, pararon y el año pasado regresaron. Todos, todos, primaria, secundaria, inicial. ¿Por qué? Porque había un control, porque ahí no es como acá. Acá nosotros nos subimos a un bus en la zona urbana, ¿no? Hay mayor peligro de contagio. Vamos al centro laboral. En las zonas rurales, campo abierto, muchas veces. Y ahí deberían, si yo hablo de Chincha o hablo de Ica, en muchas escuelas tendrían que haber regresado hace tiempo porque no hay riesgo de contagio. Entonces, cada escuela es única. Y yo creo que ese es un debate que hay que dar, pero creo que hay que perderle el miedo porque lo que se viene en los próximos años para el Perú y el mundo es eso. Vamos a vivir en esta situación y vamos a tener que aprender a convivir. Y las vacunas y el cuidado va a ser parte de un aprendizaje nuestro. ¿Alguna otra interrogante, alguna otra intervención por parte de los asistentes?
Su micrófono, profesor Tasaico, no lo estoy escuchando. Sí, justamente estaba apagado. Bien, entonces no hay ninguna otra interrogante, alguna participación, alguna sugerencia. Está claro que, como lo habíamos dicho, ¿no? En conclusión, yo considero que también igual, ¿no? El programa de Aprende en Casa regional, porque ahí está pues la contextualización, ¿no? Tenemos que contextualizar, adaptar a nuestra realidad, de eso se trata, ¿no? Y en las provincias igual, pero si hablamos en provincia a veces no todos los burgomaestres, no digo burromaestres, ¿no? Burgomaestres no están preparados para asumir retos de esta magnitud, ¿no? La de afrontar actividades educativas, culturales, es lo que se viene ahora, ¿no? Hoy en día, pues, los niños, los adolescentes, los púberes, los jóvenes, van a tener, caramba, rasgos psicológicos, una alteración en la psicología y necesitan un trabajo de emoción, de un trabajo de terapia artística, cultural, el área de arte se va a tener que fortalecer en todas las instituciones educativas, obviamente, ¿no? Entonces es un trabajo ya un poco complejo, ¿no? Que debemos de asumir como docentes, sobre todo los docentes de nivel inicial, docentes de primaria y obviamente también secundaria y superior, ¿no? Pero en esta realidad, pues, en la que estamos, obviamente nos espera de repente no, sin ánimo de alarmarlos, pero vamos a continuar en esta situación de pandemia. De repente vendrán otras variantes, entonces nosotros tenemos, y la realidad nos ha demostrado que acá el docente tiene cierta relevancia, pues, ¿no? Más importante que un deportista, que el fútbol, etcétera. Nos ha demostrado la pandemia que lo más importante en el mundo es la salud, la educación como obviamente ejes, ¿no? Transformacionales en la cual vamos a nosotros a tener que replantear y alfabetizarnos digitalmente, ¿no? Solo que lo híbrido, ¿no? El paralelismo entre la presencialidad, ¿no? Y la remota, que debemos de trabajar. Entonces, yo considero que dando como de repente un parangón entre la educación eh, pre-pandemia y la post-pandemia, pues estamos asumiendo diferencias abismales y que tenemos que asumirlo, obviamente, como docentes tenemos que prepararnos. Lo que nos queda ahora es prepararnos. A veces, con cierta tristeza, a veces veo que hay cierto porcentaje, ciertos grupos de docentes que todavía no asumen ese rol y esa seriedad y esa conciencia de prepararse, de actualizarse, de capacitarse, ¿no? Muy pocos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros asumimos estos cursos en capacitación, invitamos que aquí no asumimos el tema económico y nada, sino la idea es participar capacitándonos, preparándonos para asumir el reto, obviamente, porque se vienen nuevas cosas y el docente tiene que estar preparado al día con la tecnología, con el avance tecnológico del internet, de las TIC, etcétera. Entonces, y esta nueva escuela es lo que requiere, ¿no? Nuevos docentes con nuevas actitudes, ¿no? Nuevas aptitudes y actitudes que tenemos que relacionarlos e ir trabajando día a día en nuestra propia formación. Igual como siempre les digo a los estudiantes, a los estudiantes de formación magisterial, es el momento de prepararnos y sacar un nuevo grupo, una nueva generación de docentes proactivos, de docentes diligentes, de docentes preparados, de nivel. Entonces, eso hay que asumir. Yo considero que ya, como está todo claro, ya al no haber un interrogante, damos ya, creo que vamos cerrando, o si no tuviera de repente algo más que agregar, maestra Patricia Correa. No, agradecerles por la oportunidad, porque creo que este diálogo permite saber que hay cosas por construir y que en realidad no todo está resuelto, no todo se define en el Ministerio de Educación, ni en la DRE, ni en la UGEL.
la mayor parte de las cosas que impactan en la vida de nuestros niños y niñas se definen en el aula, así y en la escuela. Así que creo que ese es un reto bonito y me da gusto que ustedes también estén en esa ruta. Muchas gracias, profesor Tazaico. Esta es una próxima Gracias. oportunidad. Gracias, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, gracias y de veras que nos han nutrido con este tema tan importante por sus conocimientos que nos ha impartido el día de hoy, de una manera solidaria, de una manera altruista, benevolente, y estamos nosotros a la orden. Bien, entonces, dicho esto, vamos a finalizar el día de hoy con, vamos a compartir ahora lo que se viene a partir del lunes. El lunes tenemos justamente con el día lunes que es 31 de enero, tenemos la presencia del maestro, el doctor Marcelo Castillo Duvalchel de Chile, con la gestión de recursos humanos y cultura organizacional en instituciones educativas. Y el día martes 1 de febrero, con el licenciado Oscar Tipismana Pacha, docente de TIC y CTA, tenemos desarrollo de la competencia digital docente, rol docente como mediador en la educación a distancia, rol de las TIC en las sesiones en inicial, primaria, secundaria y superior. El miércoles retorna el licenciado Aristides González Sagaceta, exdirector de la UGEL, con el tema de evaluación de desempeño docente en el aula. Y aquí se va a analizar el tema de las rúbricas como un instrumento de evaluación que se aplica a los estudiantes como también a los docentes. Bien, y luego tenemos el día 4, ya viernes 4 de febrero, tenemos al doctor Germán Van de Velde, él es un ponente de Nicaragua, quien estuvo con nosotros también en el Congreso Internacional de Educación, y en esta oportunidad va a estar con nosotros también el 4 de febrero con el tema de evaluación bajo un enfoque formativo. Aquí nos va a profundizar este tema del enfoque formativo con una evaluación adaptada a la EBR, y también luego tenemos el día 7, ya el lunes 7 de febrero, con el licenciado Oscar Tipismana, con los proyectos de innovación y su importancia en el mejoramiento del aprendizaje. Luego tenemos el día 8 de febrero con la magíster Vanessa Alejo Sevillano, con el tema el juego sensorial. Mire, este tema importantísimo hoy en día en estos momentos de pandemia, el juego sensorial como estrategia para desarrollar la creatividad y el aprendizaje en educación inicial, ¿ya? Y en EBR obviamente también, ¿no? Luego, doctor Hugo Munarriz, sobre el diseño de clases con aula invertida, ¿no es cierto? Planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en aula invertida. Y luego tenemos el 11 con actividades lúdicas para la enseñanza en educación inicial con recursos digitales, con la maestra Gladys Guayanca. Y el 14 de febrero retorna la magíster Vanessa Alejo Sevillano, la importancia de los títeres en la educación básica regular. Cómo de repente el manejo de los títeres, la comisión y manejo de los títeres como un medio de enseñanza de los niños, una manera de captar la atención y como estrategia para la enseñanza y educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, esto el día 14 con la magíster Vanessa Alejo, ¿no? Y así tenemos hasta el 15, que es uso de las TIC en el fortalecimiento de los procesos pedagógicos, con el licenciado Oscar Tipismana. David Auris Villegas llega con el tema estrategia metodológica del aprendizaje en todos los niveles, aquí el diálogo interactivo grupal. El día 17 de febrero tenemos experiencia de aprendizajes híbridas, esto es lo que le hablábamos sobre los aprendizajes híbridas, planificación y evaluación curricular 2022 con el doctor Hugo Munarriz del Río. Él está el 17 y 18, y el 19, monitoreo y acompañamiento de los aprendizajes de estudiantes y docentes con David Auris. Entonces, esto es en cuanto al trabajo, al cronograma que se va a trabajar de lunes a viernes acá en el horario de 3 a 5 de la tarde en este curso de actualización docente. Estamos esperando solo vamos a esperar hasta este lunes al mediodía para las inscripciones de aquellos docentes quienes no se han inscrito todavía. Justamente la UGEL cambiando la metodología de trabajo en los certificados, porque los certificados van a salir firmados, visados por la UGEL Chincha por 228 horas,
Entonces, ahora hay un nuevo estilo de trabajo, ya está más estricta, el trabajo en otras oportunidades, por ejemplo, había docentes que no participaban, gestionaba y le daban un certificado, ahora ya no se puede dar ese caso porque justamente los certificados están registrados ahora en un padrón firmado notarialmente. Todos los participantes recogen su certificado, firman ese padrón. Y de ese padrón hay dos, uno que manejamos nosotros como Asociación Cultural Toda la Sangre y el otro padrón, que es el duplicado, se va a quedar en la UGEL. Por lo tanto, esos documentos van a estar registrados en actos y en la UGEL. Por lo tanto, ya no hay variación. Por eso les digo, pasen la voz a aquellos quienes deseen todavía participar o inscribirse, tienen hasta este lunes al mediodía para que puedan inscribirse a este curso 2022. Bien, si no hay nada más que agregar, entonces vamos por esta oportunidad, damos por concluida la sesión del día de hoy para reunirnos el día lunes en la misma hora, ¿no? A las 3 de la tarde hasta las 5, con el doctor Marcelo Duachel de el vecino país de Chile. Bien, gracias por su atención. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta el día lunes próximo. Paz y bien, cuídense mucho, gracias a todos, gracias a la doctora Patricia Correa y a todos los participantes. Gracias, cuídense, paz y bien, hasta el día lunes. Así bien, muchas Paz y bien. gracias. Paz y bien, cuídense. Paz y bien, gracias. Gracias, paz y bien, cuídense. Agradecidos a ustedes también.